Hola chicos y chicas, mirad que os presento hoy una caja súper bonita de madera decorada con un decoupage de rosas, en esta ocasión papel de arroz, y un stencil. Este stencil se lo he puesto por todo el contorno de la caja. También le he dado a modo de envejecido una especie de falso decapado, súper bonito, ¿verdad? El interior de este joyero o de esta caja, pues mirad, súper mono. También le he puesto este pequeño falso decapado. Y bueno, pues como veis, está preparada para guardar dentro todos nuestros tesoros. Si quieres ver cómo la he hecho, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar con la caja y lo primero que vamos a hacer es quitar los herrajes y darle una capa de gesso. Lo haremos por dentro y por fuera. El gesso se utiliza para impermeabilizar la caja y también actúa como un tapaporos y consigue que la pintura se adhiera con más facilidad. Ya está seco el gesso. Ahora voy a darle una mano de pintura blanca, en este caso un chalk paint. Lo voy a hacer por la base de la tapadera, solo por aquí. Voy a darle también con este rodillo para igualar la pintura. Así la dejaré preparada para hacer el decoupage y voy a ponerla a secar. Para la parte de la caja, la parte de abajo, voy a utilizar una pintura acrílica fucsia real. Y con este color voy a pintar toda la caja por la parte de dentro y de fuera, y también le voy a dar a los cantos de la tapadera. Ya tenemos pintada la base y también la tapadera. Ahora vamos a hacerle un toque envejecido. Mirad, vamos a coger un trocito de esta esponja de cocina que tiene la parte de abajo un poquito fibrosa, un poquito rayada. Vamos a utilizar pintura blanca, vamos a quitar todo el excedente y vamos a darle tanto a la parte exterior de la caja como al borde de la tapadera una especie de marca que va a quedar súper bonita. Le va a dar un toque y además un poquito de luz. Así le haremos pues como un poco más envejecida, un tono más vintage. Es una especie de un falso decapado. ¿Veis? Daremos también por la parte de los bordes, pero así a toques muy desiguales.
y queda este efecto. ¿Veis? Un poco pues como más deteriorado por el paso del tiempo. La verdad es que queda súper bonito. Utilizaremos cola blanca de carpintero para hacerle el decoupage y vamos a ponerla con un poquito de agua. Añadiremos un poquito de agua y mezclaremos. Yo voy a utilizar este papel de arroz que es tan bonito y la verdad es que me gusta un montón. Es el modelo 590. Os dejo también aquí la referencia por si queréis utilizar el mismo. Y voy a romper este ramo que me ha encantado. La ubicamos donde más nos guste, que yo creo que la voy a poner así un poco girada, que va a quedar mucho más bonita que centrada. Voy a poner un poquito de esta cola que hemos preparado y vamos a pegar nuestro papel. Con ayuda de un plástico y un trocito de papel vamos a quitar las burbujas de aire. Y siempre pegaremos del centro hacia afuera. Así saldrán todas las burbujitas que hayan quedado dentro. Retiramos el papel y si hay zonas que no se hayan pegado, volvemos a ponerle el pegamento. Y ahora, para asegurarnos de que esté bien pegado, vamos a pasarle otra capa de este pegamento por encima de este papel de arroz. Y lo haremos igual, del centro hacia afuera. Y ahora vamos a dejarlo que seque para seguir avanzando con esta decoración. ¿Veis? Queda perfectamente pegado sin ninguna arruga. Queda súper bonito. Bueno, pues voy a esperar que seque y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Pues ya se nos ha secado nuestro decoupage. Vamos ahora a integrar esta flor en esta tapa tan bonita. Voy a utilizar la misma pintura que utilicé para la base, que es un fucsia real y es una pintura acrílica, y la voy a combinar con una pintura latiza en blanco. Voy a utilizar dos pinceles porque quiero darle un poco de color, pero no quiero la mezcla por sí sola. Vamos a poner un poquito de cada una de estas pinturas, no necesitaremos mucho porque vamos a hacer solo como una especie de sombreado. Y también me voy a ayudar de un papel para retirar el exceso de pintura. Voy a comenzar con esta rosa y voy a utilizar una esponja, sin más. Quitaré el exceso y voy a empezar a dar pequeños toques. Ahora haré igual con el blanco, con el color blanco.
Ahora voy a coger la pintura rosa y muy escurrido voy a darle una especie de sombreado justo por aquí, por el borde, con muy poquita pintura, solo para integrar la tapadera a la base, o lo que es igual, el marco del lateral a la tapadera. Y así es como nos queda. Este es el resultado que yo buscaba. Voy a esperar que seque y seguimos avanzando. Bueno, pues vamos a darle un detalle de stencil. Yo voy a utilizar este de la marca Amelie, que me gusta un montón. Y como veis es súper bonito, muy fino, muy delicado. Vamos a hacerle unos pequeños detalles. Y voy a utilizar una pintura acrílica, en este caso zinc, pero como es un poco oscura, la voy a poner con un poquito de blanco. Ya sabéis que a mí me gusta combinar los colores. Pondré un poquito de gris y un poquito de blanco, solo para darle un poquito más de luz y hacerlo un poquito más claro. La pintura blanca es pintura a la tiza. ¿Veis? Aquí hago una mezcla y lo hago un poquito más clarito. Voy a hacerlo aún un pelín más. Y lo voy a dejar así, sin terminar de mezclar. ¿Veis? Por unos sitios más claro, por otros más oscuros. Voy a utilizar un pincel de estarcir. Es un pincel que tiene unos pelitos un poquito más duro, pero no es excesivamente fuerte, no es demasiado duro. Me voy a ayudar también de un papel para ir quitando el exceso. Y voy a utilizar las florecitas para darle pues un pequeño toque. Mirad, voy a coger por ejemplo desde aquí dentro y voy a hacerlo solo a trocitos. No voy a hacer todo el dibujo. Mirad, lo voy a poner aquí y desde aquí voy a hacer salir una flor. Humedezco mi pincel y quito el exceso. Y ahora a pequeños toques voy a ir dando. Voy descargando el pincel. Y este es el efecto. Como veis, queda súper bonito. Voy a hacer otro más por aquí, pero más pequeñito. Voy a ir sacando solo, ya os digo, pequeños detalles. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Queda súper bonito, la verdad es que le da un toque precioso, a mí me gusta un montón. Y aquí voy a sacarle esta esquinita. Y solo le voy a hacer un par de flores.
¿Veis? Solamente así. Queda de verdad súper bonita, muy original. Cuando esté seca le voy a dar una mano de barniz mate acrílico y con eso terminaré el trabajo de hoy. Solamente me quedará ponerle los cierres y estará finalizado. Voy a esperar que seque y a barnizar. Bueno, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Ya veis, una caja súper bonita que nos hemos divertido decorando. En esta ocasión, y como veis, queda perfectamente integrado el papel de arroz en esta cajita. Unas rosas súper bonitas, un stencil muy sencillo, pero que a la vez también decora muchísimo esta caja. Y como me viene arriba, pues decidí ponerle también por los laterales de la misma. El interior, os recuerdo, pues con un falso decapado, en esta ocasión en blanco, para darle ese tono envejecido. La verdad me ha encantado hacer esta cajita, decorarla y sobre todo contenta y feliz con este trabajo. Gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos, por el cariño que estáis dejando en este canal y también, como no, y por supuesto, por los bonitos comentarios que me dejáis. Gracias y nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, chao.